Jack Kerouac no necesita presentación. Jack Kerouac es una especie de mito ha sido una especie de mito para varias generaciones. Es un escritor americano que vivió en el siglo XX, falleció en el 67, hace un poquito más, no son las fechas exactamente, y fue acuñó el término beat de beatífico para referirse a toda una generación de escritores, músicos, artistas y bohemios. Para mí, personalmente, Jack Kerouac es mi gran escritor cuando era joven. Para nosotros, todos, para toda nuestra generación. Digo, cuando era joven, no porque ya me considere viejo, sino, bueno, porque ha pasado mucho tiempo. Y han pasado muchas generaciones, y han pasado muchas cosas en este mundo. Y cuando nosotros éramos jóvenes, como él ha dicho, bien dicho, Jack Kerouac nos sacó a todos de la depresión. Jack Kerouac es el gran autor para mí de una época en que había un enorme, depresión, desesperación. La desesperación es la que causó la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sabemos que ocurrió con la bomba atómica y los bolcheviques que no llegaron a cumplir su sueño, sino todo lo contrario, que se mataron entre ellos. Y América no es que fuera el paraíso, pero era un poquitín más libre y dio a este personaje, a este mito, para nosotros que es Jack Kerouac y para el mundo entero, y que en realidad lo que hizo fue querer vivir. De repente salimos de aquello que era, ¿sabes?, Sartre y los existencialistas, ¿sabes?, metidos en una ganas de suicidarse y sin sentido, habían desempolvado el mito de Sísifo y las cosas no tenían ningún lugar. Y de repente, pues, esto se acabó, relajamos, dormimos un poco y algo ocurrió y lo que ocurrió fueron estos beats, estos beatíficos o estos borrachos. En realidad eran una gente que luego se tiraron a las drogas y a todas las mujeres que podían, el amor libre. Y en realidad ellos fueron los primeros los precursores del famoso hipismo, de la famosa era del flower power, ¿no? Y de todo lo que trajo los Beatles, los Rolling Stones, el pacifismo, el rock and roll. Y no solamente eso, porque si Jack Kerouac se hubiera quedado ahí con sus beats, hubiera estado muy bonito, hubiéramos tenido un impulso a vivir de nuevo y a experimentar y a tirar para adelante y a amar. No es solamente eso, es que él y sus amigos, léase Allen Ginsberg, especialmente Betty y todos los demás, se metieron de lleno en la espiritualidad. Y ahí es donde digo que el mito ya se vuelve el gran mito, el gran escritor, el gran, ¿cómo dices?, el que lo cuenta, ¿no? El gran narrador el narrador de esos tiempos y del futuro. Sí, porque sí. En realidad él lo que ha hecho es traernos a donde hemos llegado. Es un heraldo, de alguna manera, anuncia un poco una nueva era en el que el mundo nos anuncia una especie de mundo feliz beatífico, ¿no? Como beatífico. La posibilidad de vivir una nueva era totalmente a la que parece que podríamos dirigirnos ahora, en que es una era consciente, espiritual, de abundancia, donde la gente de repente se vuelve inteligente, donde el mundo se transforma y lo que es una utopía, una quimera, parece que toma cuerpo. Y ahí es donde vuelvo otra vez a la juventud nuestra. Sí. Juventud nuestra que debido a Jack Kerouac y a otra serie de cosas, porque él simplemente estaba narrando lo que ocurría, nos dio un impulso, nos hizo empatizar tremendamente con eso, nos unió en cuanto a países, todos esos mochileros que empezaron a viajar por el mundo, que ya no era estos o aquellos, sino que eran todos los países moviéndose entre ellos, y aquí está la cosa, y está el libro este que vamos a presentar, que él nos mandó de alguna manera, fue el primero que habló de este retorno a Oriente, que ya Germán Hesse lo había hecho anteriormente, con Siddhartha, con ese libro suyo tan bonito que es
viaje a Oriente, pero Jack Kerouac y los suyos nos volvieron a Oriente, a orientarnos. Y de hecho fuimos a la India, sí, y conocimos maestros, yoga, vivimos y eso nos metió en algo que todavía llevamos y que creo que es el futuro de la humanidad, que es la terapia y la meditación. Por eso para nosotros todavía este libro tiene mucha más relevancia, porque nosotros hemos vivido un poco este libro, ¿no? Lo hemos vivido. Lo hemos vivido, lo leímos con 15 años, con 13 años, y lo hemos vivido. Ha sido una especie de guía vital increíble. Entonces, porque inclusive cuando nos olvidamos de Jack Kerouac, porque fue un momento necesario olvidarnos de las borracheras y de que también nos hicieron sufrir, y el caos, como a él, que al final se murió de un cirrótico, ¿sabes?, de tanto beber, ¿sabes? También lo tuvimos que dejar, lo tuvimos que olvidar, y nos fuimos por ahí. Unos se fueron a Londres, a Alemania, a algún lugar a hacer cosas, otros fuimos a Oriente por casualidades, y encontramos este resurgir de una espiritualidad oriental que hemos luego traído e incorporado a nuestras vidas, y hemos hecho un puente. Y lo más gracioso ha sido luego, muchos años después, cuando creíamos que lo habíamos perdido o se nos había olvidado Jack Kerouac, de repente le vimos aparecer con un librito de Buda. Sí. Increíble. Y de repente tú y yo nos unimos en otra puente. Tenemos la posibilidad de sacarlo y de hacerlo realidad en español. Es un regalo. Y nos preguntamos, oye, tú, Chana, tal y cual, ¿qué tal? Y de repente dice, no, es que yo te conocí en la biblioteca de mi padre. Kerouac es el primer autor que aparece de la era de la televisión, es la primera vez, el primer escritor que sale en una televisión en Estados Unidos. Ese es prácticamente Kerouac en la Sala Vanguard en Nueva York, ¿no? En una sesión de jazz tocando con el saxofón y él haciendo leyendo unos poemas o haciendo un show, ¿no? Entonces es que yo lo veo tan proteico, o sea, como tan el comienzo, porque realmente ahora ya con internet y con todo esto es una explosión que empezó entonces y sigue explotando. Ahora cada vez nos vamos comunicando las vías, o sea, el mundo se va abriendo más, la comunicación se va abriendo más, hay más posibilidades de compartir lo que pensamos, nuestras experiencias, y yo me veo como un punto en una cadena, o sea, ya en este estadio, ¿no? O sea, empieza aquí, pero me veo ya aquí mucho más adelante. Yo creo que lo importante de todo esto, inclusive que nosotros estemos ahora mismo, Charna, tú y yo aquí, estos amigos, sí, ¿sabes?, grabándonos y el libro y tal, y en realidad todo esto es Jack Kerouac al final, y lo ves cuando leas el libro, si tú lo has leído, cuando la gente lea el libro, en realidad le da el paso a ¿quién? A Buda. En realidad todo esto es una excusa para hablar de Buda. Aquí lo importante es Buda. ¿Sabes? Es como, ¿sabes? En realidad es como si ahora mismo tuviéramos aquí al Dalai Lama, que es un gran hombre y que tiene algo que decir, y lo que el Dalai Lama nos vendría a decir es que tiene un gran problema, que es Tíbet y como los chinos, y se metería al pobre hombre en política y tal igual, pero al final el Dalai Lama hablaría de Buda, porque el Dalai Lama no está aquí para hablar de otra cosa que de Buda, y Buda no es nada más que un mito para hablar de el salir del sufrimiento. Entonces al final, si vamos a hablar, hablemos de lo único que nos importa, quiénes somos y por qué sufrimos. Que hay que tener una cosa en cuenta, es la primera vez que un escritor occidental habla, bueno, mejor, no exactamente, porque Hermann Hesse, como hemos dicho antes, lo había hecho anteriormente. Hermann Hesse había sacado una novela, quizá la mejor de él, sobre Buda, sobre Gautama Siddhartha, que se llama Siddhartha. Sí. Tenía también un libro muy bonito que era El viaje a Oriente, pero es en realidad el primer escritor de una calidad suficiente en Europa que nos trae. A mí lo que me gusta de ver a Kerouac sacando el libro de Buda es que presenta además, o sea, una persona como él que es tan no religioso de alguna manera, o sea, no es pagano. Tan pagano, efectivamente, que es tan verdaderamente religioso, sí, tan salido de todas estas cosas como son las estructuras y los dogmas y las religiones, que son obviamente el opio del pueblo. ¿Sabes? Y en cambio él coge y se va a la verdadera religiosidad humana, primeramente por un paganismo, porque en realidad lo que hacen ellos, estos beats, vuelven a ese paganismo, vuelta a la naturaleza,
entre escribir on the road, le da, digamos, el pelotazo con el budismo, se encuentra con Buda, bebe, se siente totalmente transformado, escribe este libro, es incapaz de que se lo publiquen y empieza a escribir los vagabundos del Dharma y toda una serie completamente colorea con un nuevo aroma totalmente del resto de su obra, ¿no? Es curioso porque yo he leído también a Ginsberg un poquito en las cartas que van comentando. Entonces Ginsberg, que es el autor del Aullido, que puede ser otra vez un ejemplo perfecto del nihilismo, del existencialismo, del horror, de esa angustia existencial que él expresa como el Aullido. El tipo, cuando realmente entra en el budismo, invitado por Kerouac, cambia totalmente también. El mismo Ginsberg, yo he leído que dice, o sea, no es que renuncie a Aullido, pero dice, sería incapaz de volver a escribir una cosa así en mi vida. O sea, y esto es lo que a mí casi me interesa más de la influencia de la vida de Buda, el ejemplo de Buda en Kerouac y en los míos. También entiendo que en este último par de años finalmente la gente se está empezando a interesar en la meditación, sea a través del mindfulness, sea a través del yoga, del cuidarse, pero la gente lo está tomando como una necesidad, porque es decir, el buscar fuera ya ha visto que no da para más. No da para más. El show no da para más. Entonces, nos ha parecido interesantísimo poder rescatar este título precisamente hoy. Yo quería contar la situación de cómo me encontré este libro, que fue en casa de mis padres, sin mis padres, que ya no estaba, yo vivía con mis abuelos y con mis hermanos, entonces había una habitación que era como la habitación de las chicas, estaba tapizada en azul, tenía una moqueta azul y tenía dos camas y cortinas, y había una biblioteca, había una sección, una parte de la biblioteca de mi padre que mi hermana, no sé quién, colocó allí, en medio de todos esos libros de Faulkner, de Kierkegaard, de Steinbeck, de Alberto Moravia, de un montón de Spengler, de todos esos que comento en la introducción. De pronto yo los iba leyendo, los iba mirando y de pronto un día agarré así y saqué los vagabundos del Dharma. Y los abrí, lo empecé a leer y me quedé transportado, literalmente transportado, no lo pude dejar de leer. Entonces la impresión que yo me llevé, pues hablaba antes de la depresión, digamos, yo ahí vivía en una infancia solitaria, entre comillas, aunque cuando tienes 12 años yo creo que por muy deprimido que estés, tienes una energía vital brutal. Pero yo realmente en esa habitación me ensoñaba, entonces ese libro me pegó un viaje total, me abrió muchísimo. Nos ayudó mucho. Incluso estoy recordando la ilustración de Victoria Rosado. Era una llamada a salir de la casa de los padres. Era una llamada. A todos nosotros, de alguna manera, literalmente en aquel entonces nos escapamos de casas de los padres. En aquel entonces los padres incluso se nos querían mucho, era un tema un poco opresivo para nosotros y estaban en un lugar social, teniendo en cuenta esta España fascista de Franco, en la que estábamos un poco reprimidos, el mundo entero, pero España había quedado en un lado chungo, cerca de los fachas, y entonces literalmente nos fuimos de casa de los padres, y todo esto fue un impulso enorme a coger una mochila, como tú bien decías antes, y viajar. De hecho, aquí en España íbamos un poquito retrasados con respecto a ellos, los americanos, y los ingleses, que ya empezaban a aparecer con los Beatles y los Rolling Stones, y sobre todo ya empezaba a vislumbrarse el hipismo. El hipismo realmente era una llamada a vamos a celebrarlo, vamos a vivir, ¿sabes? Entonces ya Kerouac contribuyó muchísimo a todos. Esa fue la primera parte de todos. La primera parte de todos, al lanzarnos a vivir como parece ser que es, y es la vida de Buda y la vida de todos, tú te lanzas con toda la energía que tienes cuando eres joven a vivir, pero la vida no es tan fácil y te hace sufrir o tú sufres con ella o tienes algo ya acumulado. La cuestión es que de repente te encuentras con el ladito oscuro de la película que muchos pasaron tremendamente mal,
mucha parte de nuestra generación han muerto por drogas, han muerto por suicidio, han muerto desesperados, etcétera, etcétera. Pero nos lanzamos y nos encontramos con una parte oscura. La parte oscura, sea la que sea, a cual le toque, sufrimos. Entonces tuvimos otro bajón, como luego sabéis, socialmente y en los vaivenes y en los idas y venidas de todo. Y ahí empezamos a buscar de nuevo, empezamos a buscar cómo ser felices, que es parte del engaño, o cómo dejar de sufrir, que es como imposible, etcétera, etcétera. Pero empezamos todos a hacer unos terapia, otros empezaron a leer, otros resucitaron lo que fuera, y muchos de nosotros fuimos abriendo y encontramos con una espiritualidad que carecíamos aquí. En Europa carecíamos de esta espiritualidad. En Europa era muy materialista, tan materialista como los putos comunistas, pero de otra manera, el consumo, que la estamos pagando hoy día. Igual que ellos han tenido que pagar con la perestroika otras cosas y ahora son todo mafia, pero eso estaba ahí en el fondo, ese sufrimiento, y entonces muchos de nosotros hicimos terapia, de una u otra manera, sea terapia dura, sea terapia blanda, me refiero como hacían, ¿te acuerdas cuando empezaron aquellos chicos a hacer aquella cosa como es expresión corporal? Pero muchos de nosotros, por cosas que tienen que ver con Jack Kerouac también, fuimos abriendo. Tiene que ver con alguien más, saquémoslo ahora. Para mí fue muy importante, porque luego eso se volvió para mí, creo que para ti también, para mucha gente, la búsqueda de un maestro, y tiene que ver con un personaje que para nosotros fue también muy querido, tanto como Jack Kerouac, y es Carlos Castaneda. Carlos Castaneda nos sacó el rollo del maestro, con su maestro Jackie, brujo, chamán, que le encontró en alguna carretera de México, y eso nos hizo a nosotros ver la posibilidad de que no era necesario ir solo, sino que podíamos encontrar a alguien que nos ayudara, que tú y yo respetamos y amamos a nuestros padres, es una cosa hermosa, pero que no pudieron hacer nuestros padres. Y por eso de alguna manera nos buscamos otro padre, otro maestro, que en Oriente es muy típico. En Oriente tienen otra mitología, tienen otra forma de ser e incluyen al maestro como una parte de su viaje humano. Y habría que entrar, y es lo que habla otra vez Jack Kerouac, estamos volviendo todo el rato a Jack Kerouac. Jack Kerouac de repente resucita a Buda, y él lo resucitó por lo mismo que lo resucitamos nosotros, solo que nosotros tuvimos la suerte de poder encontrar a alguien vivo. Él resucitó a alguien y se inventó a alguien y sacó a alguien, y es muy fiel a Buda. Es la primera vez que en aquel entonces, aparte de Hermann Hesse, sacaban una historia de Buda fiel, ya, porque él en realidad lo único que hacía era contar su vida y la de sus amigos. Es lo único que hacía. Pero en este caso es un libro totalmente original, al contrario que los demás. En este caso él habla de otra persona y se quita a él y a sus amigos del medio totalmente. Y en este caso quien habla es de Buda. Y él hace una versión que no llegó nunca a ser publicada porque literalmente no es tan buena, aunque poéticamente es profunda, como él era, pero que nunca quisieron publicar porque les parecía un libro menor, un título que no estaba acabado, o lo que sea, ¿no? Sí, de hecho Kerouac escribió Despierta una vida del Buda después de terminar En el camino, que lo escribió, me parece que es en 1954, pasó una serie de años yendo de editor en editor, él y su agente, con el manuscrito para tratar de publicarlo. Le costó unos años encontrar editor En el camino, y posteriormente entró en contacto con el budismo, que le impresionó profundamente, y decidió escribir Despierta una vida del Buda. Se retiró a casa de su hermana Nin, a las montañas rocosas que fue, y se retiró durante un mes y pico y escribió esta biografía de Buda, utilizando para ello basándose en diversos textos budistas importantes. Hay uno entre ellos que destaca, que es el Sutra Surangama, que es de un autor anónimo, y realiza una adaptación con lo que es el grueso del sutra
y recomponiendo una biografía completa del Buda. Para mí ha sido una aventura personal el hecho de tener la oportunidad de escribir este prólogo. Ha sido una aventura personal importante, me ha llevado bastante tiempo, me ha obligado a estudiarme a los beats, a releer a los beats, a buscar todo tipo de información. Yo sabía que había algo interesante en este desafío y bueno, me lanzaba a él con la mejor voluntad y con el mayor arrojo posible. Uno de mis objetivos al escribirlo ha sido, de alguna manera, enlazar, ya lo digo en el prólogo, mis dos grandes pasiones en este momento de mi vida, que son la meditación y la espiritualidad y la literatura. En la que Kerouac, como digo también en el prólogo, pues es un gran maestro. Bueno, en el prólogo pongo el libro en contexto, hablo un poquito de lo que ha sido para mí. Resultó para mí el encuentro con Kerouac cuando tenía 15 años y de qué manera ha influido en mi vida y en el desarrollo posterior de todos los eventos que la constituyen. Hago un repaso también, toco un poco lo que son los beats en España, el origen del movimiento beat en Estados Unidos, su venida a Europa, su llegada a España, su aterrizaje en la Plaza Santa Ana en Madrid o en las Ramblas barcelonesas y su parada final en lo que era Ibiza y Formentera en las Baleares, en el paraíso de las Baleares en los años 60. También toco lo que es el papel estelar de Kerouac en la generación beat. Y bueno, voy a hacer una semblanza que espero que sea de vuestro interés. Hay una serie de anécdotas en la génesis de este libro y también creo que ocupa, lo que yo he querido resaltar es el papel esencial que ocupa en la vida de Kerouac. Como realmente hay un antes y un después desde que Kerouac entra en contacto con el budismo, la manera que le afecta, cómo lo transforma, cómo transforma su escritura. Y como Kerouac también lo reivindicamos un poquito como el pionero del budismo, el primer impulsor del budismo en Occidente. Ya Kerouac es americano. Y América no es el único lugar en el mundo. El mundo es grande. Y lo que estaba ocurriendo en el mundo cuando Jack Kerouac y sus amigos empezaron a viajar, que fue este estilo de on the road y esta forma de vida americana, que luego él llevó a su máxima expresión espiritual con el vagabundeo. Este vagabundeo ya había ocurrido anteriormente en el resto del mundo, pues los japoneses tenían grandes caminos como viajaban y también escribían. Maso Baso tiene un gran... ¿El libro, cómo se llama este libro? ¿El camino El de Maso Baso, que tú mencionas aquí, es inclusive estas sendas de Oku. Las sendas de Oku, Oku, es un gran sí, libro. Sí, pero bueno, él está en este Estados Unidos que ha representado gran parte del mundo moderno, pero cuando él empezó a escribir... Ya, digamos ahí, perdón, porque me interesa creo el tema de la cosa. Hay un antecedente en la literatura americana, un gran antecedente con el vagabundeo. Sí. O sea, desde Jack London, sí. en los primeros siglos hay muchos escritores que tocan la figura del vagabundo, que salta de tren en tren. La figura del vagabundo es una figura que ha estado siempre profundamente inserta en el mundo, como el hombre que viaja o el ser que viaja, ¿no? Y que viaja y que se mueve y que no pertenece a ningún sitio. Y que en ese sentido Buda era perfectamente amigo de él, casaba con su historia, porque los bhikkhus de Buda también viajaban constantemente y no podían quedarse más de 3 días en un lugar. Pero bueno, lo que hacemos es ver el panorama en que nació, en el que se movió y creció Jack Kerouac, que era esta América después de la guerra, de la posguerra, una posguerra que dejó sumergido al mundo entero y no a América,
porque América salió victorioso y América pues tuvo un subidón. No fue lo mismo para Alemania, no fue lo mismo para Rusia, no fue lo mismo para Japón, y los chinos estaban matándose entre ellos con la revolución comunista. Pero lo que más me importaría mencionar incluso del panorama mundial era el Tíbet, ya que vamos a hablar de Buda. Tíbet también fue invadido por los chinos y en la invasión costó 2 millones de víctimas. 2 millones de tibetanos en un pueblo de 7 millones es mucho sufrimiento para una gente que en realidad estaba buscando, como Jack Kerouac luego va a introducir a Buda, el fin del sufrimiento, etcétera, 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 etcétera. De hecho, provoca una grandeza. También hay un efecto colateral de eso que es beneficioso, que es, digamos, la gran diáspora del pueblo tibetano, que de pronto saca la enseñanza que ha estado conservada, digamos, en el altiplano tibetano durante, no sé, 15 siglos, 10 siglos, y de pronto viaja a la India, viaja a Occidente. Ajá. Eso es lo que quería mencionar, Charna, porque eso es lo importante en el fondo. Sí. En el fondo este libro no es la obra de solamente Jack Kerouac. Es una obra que configura en Jack Kerouac y que él recibe como un gran receptor y que es un gran escritor capaz de narrar su época y su vida. Sí. Y en este caso él hace la función quizá más grande, que hasta ahora no había sido publicada, que es de narrar el siguiente paso, que no era esta cosa que tú luego bien introduces aquí, que era divertirse. Sí. Divertirse, que hubiera estado bien, pero también el divertimento tenía su sufrimiento, como vemos que él se emborrachó a la muerte, etcétera, etcétera, que tú bien explicas aquí. Sí. Pero entonces en el recorrido que estamos haciendo ahora, o sea, él nace en este momento, escribe estas obras tan importantes para el mundo occidental, que son En el camino, y ahí él tiene una transformación. Ahí tiene una transformación porque él de repente, él y sus amigos, que cuentan muy bien en esa novela que él hizo de los vagabundos del Dharma, él y sus amigos empiezan a mirar hacia Oriente. De hecho, ¿cómo se llama este de vagabundos del Dharma? Que es Gary Snyder. Gary Snyder, sí. Snyder, él va a Japón y se retira en un monasterio y demás, ¿no? Sí, digamos, la báscula va desde los hipsters, que son representados por Dick Moriarty, que es el hipster, el rey de los beats, el mega pasota, mujeriego, borracho, incluso pendenciero, que va a empezar con drogas, hasta después de su encuentro con el budismo, se transforma en el nuevo héroe, él cambia su prisma, ya se fija esta vez en Gary Snyder, representado por Happy, sí. En los vagabundos del Dharma, en el que ya sus ideales o sus objetos son otros, ya es un poeta, un meditador, digamos, entra en él la trascendencia. Que han ido buscando de todas las maneras, porque incluso sus amigos Allen Ginsberg y los demás han ido a México y han ido a Marruecos y han ido a otros lugares donde había altos, ¿cómo se llama? No me gusta decirlo droga, me parece una palabra muy tonta, pero sí plantas que traían una cierta expansión de conciencia. Exactamente, de alguna manera, y probaron en México con el famoso peyote y luego pues con el hachís y con otras cosas, y luego fueron a palabras mayores, como son drogas, como luego vino el LSD y la mescalina y todas estas cosas, que fue una gran explosión en el mundo y que abrió de alguna manera también la conciencia, y vinieron con ellos en el autobús que conducía el de Diane Moriarty, de On the Road. Él conducía el autobús en que iban Richard Alpert y el otro, no me acuerdo, muy famoso, él conducía el autobús, el Diane Moriarty, tenía un nombre muy gracioso, Timothy Leary, y Richard Alpert, que luego fue Ram Dass, y ellos eran los que iban dando LSD gratis en California a todo el mundo, y montaron a de San Pedro, ¿no? Y bueno, ahí hubo una gran revolución, un cambio de conciencia, y eso se expandió, etcétera, etcétera. Vale. Pero en otros lugares estaban ocurriendo otras cosas y ellos también pillaron estas cosas. Estas cosas lo que pillaron fue ese budismo que estaba expandiéndose a Occidente vía Dalai Lama, vía tibetanos que habían recibido el mensaje, el trabajo está hecho aquí. Chogyam Trungpa, que luego fue discípulo, maestro de Allen Ginsberg, y
Y todos esos maestros que querían venir a Occidente a fundirse, y este es el gran mensaje. El gran mensaje es este-oeste. Occidente y Oriente se funden. Y esto lo pilla Jack Kerouac de alguna manera y dedica un tiempo en exclusiva a escribir este libro. Sí. Que tú lo explicas bien aquí, se retira y escribe este libro. East and West meet. Y se encuentran, Oriente y Occidente vienen y se juntan. Esto va a ser la gran función también de los beats, de los hippies y de Jack Kerouac. Lo podemos ver como Oriente viene también a nosotros a través de Suzuki. Suzuki, un japonés zen, trae el zen. Deshimaru trae el budismo. Gurdjieff trae el sufismo. Un ruso trae el sufismo. Pero yo la idea que tengo es que Occidente en este momento está más preparado para recibir este mensaje y para que este mensaje realmente entre más hasta el core de Occidente. Volvemos a lo que has dicho antes. Entonces, el mensaje de lo que es Buda, yo en la introducción lo señalo, pero el mensaje que realmente fascina a Kerouac es que podemos mirar hacia adentro, que es el cambio de gestar, en vez de mirar hacia afuera y buscar las respuestas a las preguntas existenciales en el exterior. Buda hace ya 20 siglos nos ha dicho que mirando hacia adentro encontraremos todas las respuestas. Están mucho más cerca de lo que pensamos. Entonces esto es realmente lo que le afecta, lo que Kerouac percibe, lo que le fascina y lo que trae de Oriente. Suzuki trae el Dharma. El budismo trae el Dharma. El budismo trae es el camino, otra vez en el camino, porque Dharma es el camino. Dharma es el camino. Dharma es el camino. Y él escribe un libro anterior que se llama En el camino. Y sigue en el camino como un vagabundo, pero el vagabundo ahora se va a volver espiritual. Esto es. Vale, entonces, el vagabundo, bueno, pues como hemos dicho, sus héroes, o sea, Kerouac, que es un escritor que se ha dedicado a escribir acerca de su vida, son autobiográficos sus libros y que siempre ha enfocado su atención en héroes externos, como primero ha sido Dean Moriarty, cambia y entonces su héroe en vez de convertir... Es decir, esta experiencia que tiene con el budismo y esta fascinación que siente hacia Buda, la plasma en su vida ahora, en su vida diaria, ahora en los vagabundos del Dharma, que son los vagabundos del camino, los vagabundos de la búsqueda. De la búsqueda. El Dharma es el camino. Y ahora los vagabundos han dejado de ir el camino en coche y se han vuelto a la naturaleza. Sí. Y se meten directamente a la naturaleza y se meten directamente a meditar y a buscarse a sí mismos y a ir para adentro. Y estaban muy afuera y ahora van para adentro. Y esa es la labor en que este libro él empieza a dar ese giro. Efectivamente. Y entonces tenemos los vagabundos del Dharma y este libro que quedó inconcluso de alguna manera ahí sin publicar. Este libro quedó sin publicar. Sí, porque no hubo ningún editor que se atreviese a editar un libro como este, una biografía de Buda desnuda, en el que... Esto es una biografía en el que narra el nacimiento de Buda, la renuncia de Buda, el hijo de un rey que renuncia a toda la riqueza, una persona que está en la cima de la escala social, que lo tiene todo, que está destinado a ser un rey, a regir el mundo. De pronto hay una peripecia curiosa, muchos ya la conoceréis, que los astrólogos en el momento del nacimiento informan al rey de que su hijo o será un regidor del mundo o será un renunciante. Entonces el padre, asustado de que su hijo se pudiera escapar de casa, lo mantiene protegido en su reino. Entonces se cuenta que, por ejemplo, no permitía a los jardineros que hubiera hojas secas. En el otoño tenían que barrer todo para que no hubiera hojas secas. No le enseñaban cadáveres, no le enseñaban enfermedad, no le enseñaban el dolor. Entonces un día salió de su casa y le dio un shock. Y le dio un shock porque se encontró primero con un mendigo, un enfermo, un mendigo y finalmente un cadáver. Y cuando le pregunta, me parece que es su acompañante, de qué se trata, pues la desilusión con las riquezas mundanas es inmensa. Vuelve a su casa y esa noche renuncia. Y se va a buscar cómo resolver ese problema de sufrimiento que está básicamente enraizado en la enfermedad, la vejez y la muerte. Sí.
se pone a buscar algo que sea permanente, porque ve que si realmente todo eso es impermanente, finalmente no tiene ningún valor para él. Deja de tener valor, se le cae. Entonces, bueno, el libro, avanzamos un poco en lo que es la peripecia del libro. El libro narra esta primera parte de Buda y luego Kerouac toma como modelo el Sutra Surangama, que es un sutra muy antiguo, traducido en una traducción del chino, del siglo IV creo que es, y en el que describe una discusión entre Gautama el Buda y sus discípulos más importantes, más prominentes, más conocidos. Y finalmente, bueno, pues cuenta los episodios en el que Buda, a la edad de 80 años creo que se envenena, se despide de sus discípulos y fallece. Sí, yo creo que eso precisamente enraiza el libro, ¿no? ¿Qué sentido tiene este libro? ¿Qué sentido tiene que ahora nosotros pongamos a leernos Vidas Ejemplares otra vez y leamos la vida de Buda? Sí. Vale. Para nosotros yo creo que lo que es importante es que en la coyuntura mundial que estamos, en el proceso de despertar colectivo, creemos que este libro es relevante. El sueño de Kerouac es el sueño de un mundo despierto. A mí me gustaría leer un pedacito del final que yo he seleccionado, sí, proveniente de Los Vagabundos del Dharma, que creo que es significativo. Sí, que habla de eso de que... ¿Quieres leerlo tú, Sammy? Bueno, que tú lo dices y yo lo leo. ¿Pero qué perseguía Kerouac al escribir este libro? Y habla un poco, lo explica muy bien. Y tiene esta frase que dice: tengo la visión de una gran revolución de mochilas, de miles y hasta de millones de jóvenes norteamericanos con mochilas, subiendo las montañas a rezar, haciendo que los niños rían y que se alegren los ancianos, haciendo que las chicas sean felices y también las señoras mayores, que serán felices todavía, todos ellos lunáticos zen que andan escribiendo poemas que surgen de sus cabezas sin motivo y siendo amables y realizando actos extraños que proporcionan visiones de libertad eterna a todo el mundo y a todas las escrituras y a todas las criaturas vivas. Es una visión de paz y de bonanova a la gente. Luego Serna acaba el prólogo tan bonitamente diciendo: larga vida a los beats. Y acaba con lo de los españoles. Sí, voy a retroceder un poquito, que es sobre todo los españoles. O lo metemos dentro, otra, luego lo incorpora. Otra de las cosas que a mí para mí era un desafío en realizar este prólogo es que yo, ya como hijo del escritor Luis Martín Santos, para mí, me he pasado los últimos años volviendo sobre mis raíces y intentando comprender la época que vivió y el trabajo que hizo y su visión del mundo. Entonces yo en la biblioteca paterna he encontrado una serie de lazos entre los beats y la generación de los 50, literaria de los 50 española, y hago un pequeño apunte en la introducción sobre este tema. El mismo título de la obra de tu padre se llama Tiempo de Silencio. O sea que ya nos están hablando de meditación. Sí. Hay muchas casualidades, o sea, hay muchas coincidencias que yo creo que no son casuales. Primero, el hecho de que estas obras se encontraran en la biblioteca de mi padre, y es muy probable que si se encontraban en la biblioteca de mi padre, estuvieran también en la biblioteca de su gran amigo Juan Benet. Y queda demostrado porque en el camino, tanto en el camino como Los Vagabundos del Dharma, para escribirlos y sin barreras y dar rienda suelta a su estilo literario del keep writing, la escritura espontánea, Kerouac las escribió en unos rodillos de papel de váter. No sé si es de papel de váter o papel de fax. Papel de fax. Papel de fax, papel de impresora, pero de varios metros que todavía están por ahí, en fin, están expuestos. Entonces,
Bien, Juan Benet escribió su primera novela que presentó en la Biblioteca Breve, que se llama Una meditación. Una meditación. Además que se llama una meditación, Diana, la meditación en un rodillo. Entonces yo me pregunto si Juan Benet en el fondo era un adepto oculto al keep writing. Y El sobreviviente de mi padre, que se titula Tiempo de silencio, el objetivo de la meditación es la consecución del silencio, muna. Entonces son cosas que a mí siempre me han afectado. Yo siempre he sentido que para mí la meditación, el mensaje de que la respuesta está en tu interior, y además que esa respuesta es una respuesta gozosa y que es una respuesta de realización absoluta, y que además es la puerta que todos estos estuvieron buscando, que todo el existencialismo, que toda la intelectualidad está buscando, es la respuesta está dentro. Creo que ellos tocaron la puerta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo considero este libro, por eso nos hace tanto ilusión sacarlo, yo creo que tiene algo de proteico. Yo cuando veo Despierta una vida del Buda, lo pongo un poquito al Indignaos del Hessel, ¿no? Revelaos. Bien, nuestra idea es que la verdadera rebelión solo tendrá éxito cuando miremos hacia adentro y encontremos las respuestas a las preguntas esenciales. Es decir, el mirar hacia adentro lo único que hace es hacernos mejores, es hacernos más inteligentes, es hacernos más despiertos. Es hacernos más conscientes. Es hacernos más conscientes. Ese es el mensaje de Buda. El mensaje de Buda actualizado, porque Buda fueron hace 20 siglos y ahora estamos hablando del siglo XXI, que estamos tan necesitados de respuestas y tan necesitados de soluciones. O sea, por eso para nosotros sacar este libro es una cosa tan bonita, lo hacemos con tanto cariño, es una fiesta y estamos muy contentos. Os invito a que consigáis el libro, lo veáis y lo disfrutéis tanto como vosotros como os disfrutado. Gracias. Gracias a Happy, gracias a Nahuel y al equipo de Happy Books. Y bueno, Y en el camino. y el camino sí. Larga vida a los Beats. Larga vida.